Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Rafael Páramo y estas son las breves de la semana. Transformetro. Al parecer en la política mexicana contemporánea hay que tener al menos 3 habilidades esenciales. El saber saltar cuando es el momento adecuado, padecer demencia crónica y desaparecer en caso de ser necesario. Y aunque todas estas características describen a Sandy Caves, no hablamos de la multipartidista exalcaldesa de la Cuauhtémoc en Ciudad de México, sino de su ship romántico, Adrián Rubalcaba. Y es que en una maniobra que huele más a reciclaje que a transformación, la jefa de gobierno Clara Brugada nombró a Adrián Rubalcaba como el nuevo director del metro de la Ciudad de México. Sí, el 2 veces exalcalde priista de Coajimalpa. Tras 4 años al frente del metro, Guillermo Calderón dejó el cargo, pero no se fue lejos, ahora será asesor, porque en este gobierno pues nadie se va, todos flotan. Rubalcaba llega con una maestría, varios diplomados y una bonita colección de escándalos. Desde redes de acoso a periodistas, amenaza a diputadas, patrullas usadas como Uber personal y fotos así con Sandra Cuevas. Eso sí, la presidenta pidió respaldarlo. Clara Brugada dijo que es un gran operador de proyectos, aunque no aclararon si se refería a obras públicas o a campañas sucias. La verdad es que un gran sector de actores públicos de Morena lo recibieron con esperanza, mientras que en redes sociales la militancia no dejó de cuestionar si de verdad no había más perfiles para atender esta importante tarea, que al parecer es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Pero como dicen, es de sabios cambiar de opinión, de principios y hasta de partido. En otra breve, telerrisa. Qué lejos se ven los días en que asuntos como la aparición del chupacabras o cuando la vidente llamada La Paca pues buscaba huesos en la finca de los hermanos Salinas de Gortari. Tal vez sea porque hemos visto tanto que ya nada parece sorprendernos, como aquello que Aristegui Noticias intentó presentar como una verdadera bomba que cambiaría todo. 5 terabytes de archivos internos de Televisa filtrados por un ex colaborador del misterioso equipo Palomar, una especie del dark side de la televisora que se dedicaba a fabricar campañas de desprestigio. ¿Quién lo hubiera pensado? Tal vez al equipo de Aristegui le faltó saber que Luis Estrada ya había realizado una película sobre esto hace más de 10 años. De cualquier manera, ya sea en gigas o enteras, como a usted le gusta más, eso equivale a todas las veces en que Televisa trató de limpiar las declaraciones del Tigre Azcárraga en las que dispuso a la televisora como un soldado más del PRI. O tal vez les faltó contratar a un vidente o a un comunicador un poco más exuberante para presentar el escándalo. En otra breve, adiós, Israel. Bezalel Smotrich, ministro israelí de finanzas y vocero no oficial del apocalipsis, presentó su visión de victoria: destruir a Gaza, mandar a los habitantes al sur y de ahí, en grandes cantidades, a otros países. Porque claro, nada dice paz duradera como el desplazamiento forzoso masivo y en cadena nacional. Pero eso solo fue el tráiler. En menos de 24 horas Israel bombardeó Gaza, Siria, Líbano y Yemen. Sí, 4 países distintos. El récord Guinness de política exterior con pólvora ya debería de llevar su nombre. Y mientras el ejército alista una nueva ofensiva definitiva, los civiles en Gaza sobreviven con hambre, ruinas y cortes de internet. Hamas ya ni siquiera quiere negociar. La ONU rechaza el plan. Francia y Chile lo llaman un crimen de lesa humanidad. Y Estados Unidos, bueno, pues ya dejó entrever que está dispuesto a firmar el acuerdo del siglo con Arabia Saudita sin Israel. O sea, es como que el mejor amigo del niño que hace bullying pues ya se cansó. Inclusive un funcionario gringo ya lo dejó clarito: esperamos que Israel se suba al tren de la historia, pero Estados Unidos no se va a quedar en la estación esperando. Traducción: o te calmas o te bajamos del combo diplomático. El nuevo orden mundial: Israel fuera, Gaza en llamas, Arabia en modo protagonista y el mundo viendo cómo se vuelve normal bombardear 4 países antes del desayuno. En otra breve, ¿culpable o no? Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo, heredero de ese imperio criminal, se declarará culpable en una corte de Chicago el 9 de julio. La razón: un acuerdo con la justicia gringa que incluye la frase favorita de todo capo capturado: pena reducida. Sí, Ovidio se va a volver testigo superestrella y el cártel de Sinaloa lo sabe. Porque cuando uno de tus líderes cambia la mina por los micrófonos de los federales, pues ese disco ya es contenido exclusivo del FBI. Pero esto no acaba ahí. Su hermano Joaquín y hasta el legendario Mayo Zambada también estarían negociando su versión del Yo Acuso. Aunque claro, con Ovidio adelantándose, el Mayo ya no es el capo de capos, sino el segundo en la fila, como si fuera un cliente más en las ventanillas de la DEA. Al respecto, analistas afirman que estos acuerdos pueden reconfigurar el mapa del y poner a temblar a gobernadores, generales y exfuncionarios en México. Porque una cosa es traficar fentanilo
y otra muy distinta es soltar nombres que aparecen en nóminas, campañas o reuniones privadas. Ovidio se entregó, pero no por remordimiento, se entregó por estrategia, y el juicio puede convertirse en el verdadero juicio final para muchas estructuras de poder en ambos lados de la frontera. En otra breve, el Papa León. Fumata blanca y habemos Papa gringo. El Vaticano elige al nuevo León XIV, también conocido como Bob de Chicago. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, se convierte en el primer estadounidense en ocupar el trono de San Pedro, y como Bob primero no sonaba tan papal y Daddy Yankee ya estaba ocupado, pues se le ocurrió llamarse León XIV. Gracias, Samuel García. El nuevo pontífice no es cualquier gringo, vivió 20 años en Perú, habla español e italiano, le gusta el béisbol y no anda queriendo privatizar playas como los gringos en México. En Perú lo conocen como ese padre buena onda que iba a las comunidades pobres, y en Roma como el Yankee latino, una combinación digna del reality show del Vaticano. Su elección se interpretó como una continuidad moderada del Papa Francisco, sin la sonrisa carismática pero con la misma agenda: tender puentes, abrazar migrantes y seguir el eterno deporte del Vaticano de reformar sin romper nada. Lo mejor, en su primer discurso dejó el inglés y habló en español e italiano, un verdadero crossover entre Roma, Trujillo y los Cubs de Chicago. Así que prepárense para un papado con humiles trilingües, toques reformistas y probablemente una cuenta de threads más activa que la del Trump. En otra breve, desprestigio y PRIAN. Semana bastante movidita. El caso de Segalmex dio su primer sentenciado. Jorge González Bocardo, ex director de Diconsa, se lleva 15 años por comprar 7.800 toneladas de azúcar fantasma, así como las medicinas de Javidú. Lo que demuestra que en este país, si vas a hacer un fraude, que sea fiscal. En otras noticias, y hablando de Ricardo Salinas Pliego, se reporta que tanto sus acciones como su reputación andan en picada, perdiendo 70% de su valor. Inclusive Moody's ya le avisó que esto salpicará a Banco Azteca. La culpa, según él, las autoridades. Según Hacienda, el no pagar sus 24,000 millones de pesos en impuestos. Pero eso sí, mientras le resuelven como buen millonario en medio de la crisis, Don Richie se nos fue a Argentina a abrazar a Milei y a gritar libertad. Y hablando de libertad, Claudia Sheinbaum jura que no hay ni habrá censura, solo reformas. Y es que ganó la presión y se terminó eliminando el artículo 42 de la reforma de telecomunicaciones, mismo que permitía bajar el contenido de las redes. Pero no se preocupen, mis queridos derechairos, que la verdadera libertad seguirá estando en la mañanera del Claudio. Muchas gracias por informarse con nosotros, por darle like y por compartir este contenido. Mi nombre es Rafael Páramo y estas fueron las breves de la semana. Este contenido es parte del informativo de Rafael Páramo.